El mensaje titulado Padres e Hijos. En Efesios capítulo 6, versículos 1 en adelante dice la Escritura: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Esta es la base bíblica de nuestro mensaje, padres e hijos. Y queridos hermanos y amigos, según el DANES, más del 80% de niños que nacen en nuestro país son criados por madres solteras o madres cabeza de hogar. Pero todos nosotros nos preguntamos, ¿dónde están esos padres? Y también nos hacemos la otra incógnita: ¿será esta la causa de la delincuencia, las pandillas, las bandas de crimen organizado, los grupos subversivos, los violadores y las bandas de trata de personas que hoy tienen azotada la sociedad, que hoy están acabando con nuestro mundo, que tienen este mundo lleno de zozobra y lleno de admiración y asombro? Porque, amados, cada día que pasa podemos ver nosotros cómo el mundo se deteriora, cómo la sociedad se deteriora, cómo todo va obrando de mal en peor. Porque es imposible que un país sea diferente cuando los hijos se están levantando con una formación incompleta, carente del acompañamiento paternal, el cual los puede llevar a fundar cimientos firmes en la vida. Por esta razón se necesitan buenos padres para criar un mejor futuro. Aquí este pasaje es clave sobre este particular, porque el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Éfeso, les expone una gran necesidad que tenemos todos los que ya hemos conocido al Señor, y es la de ser llenos del Espíritu Santo, a no embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución, sino a ser llenos del Santo Espíritu de Dios. Y como consecuencia de padres creyentes llenos del Espíritu y de hijos creyentes llenos del Espíritu, podemos encontrar lo expuesto en este pasaje llevándose a cabo. Por eso el apóstol aquí nos presenta en primer lugar las responsabilidades de los hijos. Pablo se dirige primero que todo a los hijos. El versículo 1 al 3, el apóstol lo está dedicando exclusivamente a los hijos. Y solamente el versículo 4 tratará con los padres. Así que consideremos qué es lo que Pablo le está diciendo a estos muchachos y qué es lo que Pablo le está diciendo a cada uno de nosotros que ya somos mayores, pero que todavía, en cierto sentido, todavía tenemos padre. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, en primer lugar, vemos aquí que Pablo expone a los hijos la obediencia, la responsabilidad de la obediencia. Les dice: hijos, obedeced en el Señor,
a vuestros padres. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Es por eso que los padres de familia deben preocuparse por traer los muchachos a la iglesia desde muy temprano. Y deben preocuparse por irle inculcando a esos muchachos los valores cristianos. No tratar de dividirlos de la iglesia, separarlos de la iglesia, hacerles sentir fastidio por la iglesia, hacer que ellos sientan apatía hacia la iglesia y hacia las autoridades que tiene la iglesia. No, señores, es todo lo contrario. Es enseñarle a nuestros hijos a que estén pegaditos en la iglesia, sometiéndose a las maestras de escuela dominical o a los maestros, haciendo las tareas que se le están asignando, y que ellos respeten a sus pastores y respeten a los hermanos de la iglesia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esto implica el reconocimiento divino de ellos como autoridad sobre nosotros. En Romanos capítulo 13, versículo 1, el apóstol dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por esto, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esto implica no solamente el reconocimiento divino de nuestros padres como un regalo que Dios nos ha dado, y de hecho los muchachos deben estar muy agradecidos con el Señor por ese papá y por esa mamá que tienen. Esa mamá que se preocupa tanto, que los cuida tanto, que los está alimentando, que los está educando, que los está ayudando, que siempre está velando por ellos. Y ese papá que se preocupa y trabaja y bueno, siempre pensando cómo estarán mejor sus hijos. Pero esto implica no solamente el reconocimiento, sino respeto. Nuestros hijos deben respeto a los padres, sí, señor. A papá, a mamá, hay que respetarlos. Ellos son los que mandan en la casa. Lo que diga papá y mamá, eso es. No vamos a llevarle la contraria a papá y mamá. Es que si papá y mamá le dice apague el equipo, apáguelo. No escuche esa música, no la escuche. Si papá y mamá le dicen así no se vista, hágale caso. Si papá y mamá le dicen no ande con esos amiguitos no se ven bien, hágale caso a papá. Esas amiguitas no le convienen, hágale caso a mamá. Respete a mamá. Si mamá o papá le están dando un consejo, no se levante, no alce la voz, no los grite, no los insulte, no salga a la calle a gritarle cosas a su papá o a su mamá. Eso es pecado, es contrario a lo que dice aquí la palabra. Lo que dice la palabra es: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Así que, amados, gracias a Dios porque Él nos enseña a respetar a nuestros progenitores. Ellos no son ese viejo, ellos son su papá. Él es su papá, ella es su mamá. No son los viejos, son sus padres. No lo llame el cucho, llámelo papá o llámelo papi. No le diga oiga cucha, venga. No, señor, respete a su mamá. Fue la que lo dio a luz. Tenga cuidado cómo trata a su mamá. No le grite a su mamá, no le dé órdenes a su mamá. Dispóngase usted y espere recibir órdenes de parte de ella, mi querido muchacho. Mi querido hermano, usted que está ahí a través de las redes, es bueno que le preste atención a lo que Dios le está hablando por medio de la palabra. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,
implica sinceridad. Hay que ser sinceros con papá y con mamá. No le diga mentiras, no los engañe, no diga que va a hacer la tarea en la casa de este o cual compañero. Cuando usted salió fue a otras cosas. No haga eso. No haga eso, joven. Señorita, no haga eso. Dígale la verdad, sea franco con ellos. Sinceridad, sinceridad con su papá y con su mamá. Si la mamá está cavilando, que parece que usted está como enamoradita de ese muchacho que no se ve bien, que parece que es de los que forman parte de los habitantes de calle, no le diga mentira, pídale más bien la ayuda a su mamá. Dígale a su mamá que le ayude a orar, que le dé un consejo, que le impida, que haga algo para que usted no se enrede mal. Si la mamá le está diciendo que esa muchacha no le conviene, hágale caso. Ya ellos pasaron por donde usted va a pasar. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esto implica disposición. Tenemos que disponernos a obedecerles. Pero esto de obedecer a vuestros padres en el Señor también implica iniciativa. No es que a usted tienen que estarlo motivando para que le obedezca a ellos. Es que usted tiene que procurar orarle al Señor para que le nazca obedecer a su papá. Entonces la primera responsabilidad que vemos aquí para los muchachos en esto de padres e hijos es la de obedecerlos a ellos, a sus padres. Pero en segundo lugar, o como número 2, Pablo también ordena a los muchachos honrar a sus padres. Así que la segunda responsabilidad es la honra. Mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 6 de Efesios. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso vuelve a implicar respeto y reconocimiento laboral, como ya lo hemos visto. Respeto y reconocimiento laboral, porque nuestros padres primero son nuestros mayores y segundo trabajan, y trabajan a veces noche y día, se levantan bien temprano, madrugan a trabajar, pensando en quién, hombre, pensando en usted muchachito, en usted muchachita, en usted joven, en usted señorita, pensando en sus hijos. Esto también implica respeto y reconocimiento moral. A papá y mamá hay que respetarlos y reconocerlos moralmente. No tenemos que ridiculizarlos, no tenemos que burlarnos de ellos, hacer mofa de ellos. En la Biblia encontramos un ejemplo, el anterior igualmente tenía sustento bíblico, pero esta mañana tenemos muchas cosas pendientes, pero por lo menos vamos a mirar en esta partecita que nos invita a honrar a nuestros padres a través del respeto y el reconocimiento moral. Mírese Génesis capítulo 9, por favor. Génesis capítulo 9, versículo 21. Génesis 9, 21. Dice ahí la escritura, hablando de Noé, y bebió dice que Noé, después que salió del arca, pasado el diluvio, plantó una viña, y de esa viña él hizo vino, y parece que dejó fermentar el vino, y como era una bebida importante, bueno, nos dice aquí el versículo 21 que un día Noé
bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino. A Noé se le fue la mano y se emborrachó. Y dice la Biblia aquí en el versículo 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus, sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Eso era lo que tenía que hacer el otro, el burlador, el escarnecedor, el irrespetuoso, el que quiso hacer del error de su padre un chiste, en vez de un lamento, en vez de cubrirle la falta también. Después de todo, era su papá, era la autoridad que estaba por encima de él, pero el muchacho le falló al Señor. Porque cuando los hijos no respetamos a nuestros padres, ni los reconocemos moralmente, ni laboralmente, le estamos fallando al Señor. Pero eso de honra a tu padre y a tu madre también implica reconocimiento alimenticio y económico. Nosotros encontramos la historia de Jacob en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 45, en los versículos 9 al 11, donde José está proveyéndole a Jacob, lo está alimentando. Ya Jacob no puede trabajar, los años han pasado, le han caído, está impotente, pero qué bueno, aquí hay un hijo que honra a sus padres. Los mandó a traer, bueno, ya su mamá había muerto, pero le quedaba el papá y él los alimentó. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. Eso implica también reconocimiento en su vejez y en su muerte. En Génesis capítulo 25, los versículos 7 al 11, también encontramos que muere Abraham, y ahí está Isaac, pero ahí también estaba Ismael, todos para honrar a su padre en su muerte. Estaban pendientes, estaban al tanto. No es que se murió ese señor y ahora hay que ir por allá a la alcaldía a pedir una limosna para ver cómo lo enterramos, o quién lo entierra, o que allá la Junta de Acción Comunal se encargue del pobre viejo. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están las hijas? ¿Dónde están esos muchachos? Lo que él tuvo, lo que él crió, ¿dónde andan esos muchachos? No, aquí apareció Isaac y apareció Ismael, y muy bien que honraron a su familia. Entonces, amados, es importante todo esto. ¿Qué podemos decir de estas responsabilidades que Dios le entrega a usted y a mí también? Porque yo también soy hijo, solo que ya los míos no existen. Pero si los suyos existen, las responsabilidades que Dios les está entregando, hermano, joven, señorita, joven señora, usted, hermano adulto, hermana adulta, sin importar la edad,
a última instancia, el hijo siempre debe ver por su padre como la persona, y siempre debe ver a su padre como la persona más digna de su respeto, de su admiración y de su honra. En segundo lugar, encontramos aquí las responsabilidades de los padres. De manera que aquí están contenidas en estos 4 versículos las responsabilidades de la familia, ¿no? Entonces, ¿hay responsabilidades para los hijos? Sí. ¿Cuáles son? Número 1, obedecerlos. Y número 2, honrarlos. Pero ¿tienen responsabilidades los padres con los hijos? Sí. ¿Impuestas por quién? ¿Por los hijos? No, impuestas por Dios, establecidas por Dios. Número 1, la responsabilidad de no provocar a ira a los hijos. Ahí en el capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, es una responsabilidad que tenemos como padres con nuestros muchachos. Es por esa razón que es un gran pecado que hayan hombres engañando mujeres desordenadamente por ahí, engendrando muchachos, botando la sangre, dejando la sangre en cualquier parte, trayendo vidas a este mundo irresponsablemente. Eso es pecado, mi amigo, mi amiga. Eso es pecado, así no es. Usted deleitándose, dándole gusto a la carne, pero no piensa que ahí viene una vida y que esa vida no le está apurando a usted, no le está diciendo ni le está pidiendo el favor de que lo traiga a este mundo. Hoy hay muchas personas que lamentan haber llegado a nacer. Y lo que más lamentan es que no conocen a su papá. No, algunos no conocen ni siquiera a su mamá. No conocen a su mamá, mucho menos a su papá. Entonces hay que ser responsable. Eso de la procreación es una gran responsabilidad y se debe tomar muy en serio. Los cristianos estamos más identificados con lo que enseña aquí la palabra del Señor. Así que no provoquéis a ir a vuestros hijos. Número 1, abandonándolos a su suerte. No provoquéis a ir a vuestros hijos exigiéndoles sin ser modelo. No quiere que el hijo sea mal hablado, pero él no hace sino maldecir. No quiere que su hijo le guste beber, pero él es un alcohólico como padre. No quiere que su hijo ande por allá en malas juntas, pero él es un ladrón. No quiere que su hijo vaya a caer en las drogas, pero él como papá ya es un drogadicto. Y a veces hasta manda al muchachito a la calle que vaya por allá a pedir para la comida, pero es para la droga de su propio papá o de su propia mamá. No provoquéis a ir a vuestros hijos, porque cuando esos muchachitos vienen de la calle y no lograron el tope que papá quería, mire, recientemente sale la noticia que azotaba a su hijo porque no traía 50,000 pesos de la calle. Azotaba a su hija porque no le conseguía 50,000 pesos para tener algo que comer y para consumir en droga. Provocan a ira a sus hijos los padres que son así. No provoquéis a ira a vuestros hijos, dejando de reconocer con humildad los errores de injusticias que les cometemos muchas veces. A veces se dice algo del muchacho y enseguida lo tomamos y lo majamos a punta de correa
o a punta de zapatazo, o a punta de chancla, o a punta de palmetadas y a punta de insultos, y no hemos escuchado cuáles son las razones, por qué ocurrió eso, cuál es el contexto de las cosas. Y el muchacho tenía unas razones que exponerle al papá, la muchacha tenía unas razones que exponerle a la mamá, pero no la quiso oír. Injusticias, errores que cometemos, los estamos acusando de cosas que ellos no han hecho, solo por simple apariencia, solo porque somos sobreprotectores de esos muchachos o sobreprotectoras como madres. No provoquéis a ira a vuestros hijos. También los provocamos a ira menospreciándolos por medio de comparaciones. Yo no sé por qué usted salió así. Su hermanito es muy inteligente, su hermano es muy piloso, usted es el quedado, usted es el más bruto, usted es el desaplicado, usted es mal estudiante. Su hermano no es así, su hermano es mejor que usted. No, hermano, hay que buscar otro mecanismo, pero no podemos menospreciar a nuestros muchachos de esa manera. Algunos padres de familia han dejado huellas negativas en sus hijos, porque cuando estaban allá en el seno del hogar, la madre decía: yo de usted no espero nada. Yo, cuando ustedes crezcan, esperaré de su hermana tal, de su hermano tal, de su hermanito tal, pero de usted nada. Usted en la vida no va a salir con nada. Usted va a ser un fracasado, una fracasada. Usted no sé qué será de la vida suya, pero usted no tiene futuro. ¿Por qué le decimos eso a esos muchachos? ¿Por qué más bien no empezamos a buscar mecanismos de ver cómo los ayudamos a que se superen? Ayudémoslas a que se superen, hombre. Si hay que usted necesita la ayuda de algún psicoorientador, hágale, pero levántele la moral a ese pobre muchacho que siempre trae malas notas. Siempre el profesor está llamándole la atención a los padres por él o por ella, y lo que ese muchacho recibe no es un consejo, no es un estímulo, no es un mecanismo mejor para ver cómo se supera, sino una leñera. Sí, hermanos, y una lengüera, que ya no hay más diccionario para soltarle más palabras al muchacho. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, resaltándoles lo malo y desconociéndoles lo bueno